¿qué tal? Buenas noches a todas y todos. Yo soy Susana Vidal, soy la coordinadora del programa de educación permanente en bioética de la Red Bioética UNESCO y estamos dando comienzo a una serie de conversaciones con expertos de América Latina. Tenemos el gusto hoy de contar con uno de ellos, que es una persona muy reconocida y que nos va a hablar un poco de algunos temas muy relevantes de ética animal. En este caso quiero presentar a Santiago Henao Villegas. Él es doctor en bioética y es máster en medicina preventiva. Por supuesto que es veterinario y desde ahí también trabaja como jefe de posgrado y profesor titular en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad CES Medellín de Colombia. Le hemos propuesto a Santiago que nos responda algunas preguntas que nos parecen relevantes para el desarrollo de este tema. Así que voy a empezar con la primera de las preguntas para ya darle la palabra a él. Una primera pregunta que nos parece muy importante es cómo se está transformando este vínculo humano-animal a lo largo de la historia y qué procesos representa. Así nos puede ubicar un poco en el tiempo. Muy bien, un saludo cordial para todos. Muy contento de estar aquí en el curso. Realmente desde Medellín, Colombia, no sé desde dónde nos estén viendo, pero es una maravilla hoy en día todas las posibilidades que ofrecen las redes. El vínculo humano-animal, y es una pregunta muy interesante, Susana, se ha venido transformando. Recordemos que el proceso de domesticación arranca desde que éramos nómadas y pasamos a ser sedentarios. Y en ese momento el hombre de alguna manera empieza a mostrar el poderío técnico que llevó a una crisis psicológica, un proceso de transformación. El hombre pasó de ser víctima a victimario, empezó a cazar los animales, de alguna manera empieza obviamente a ejercer una serie de acciones. Eso llevó inclusive a cambios demográficos. En la época de nuestros abuelos, los animales, digamos, tenían un vínculo que era más de las fincas, de las fundos, de las ranchos, y hoy en día ya los tenemos en apartamentos, dormimos con ellos en la cama, vamos viendo que se empieza a generar un tema que inclusive ya hoy en día están hablando de las familias multiespecie, que me imagino que es un concepto que ya algunos vienen escuchando, Susana, pero este tema de la transformación es muy interesante. Aparecen también incrementos en los desplazamientos. Hoy en día que tenemos fenómenos de desplazamiento de diferentes países, las personas quieren salir de sus casas y salen con sus animales. Entonces, digamos que empezamos a darle un valor más importante al animal, a convertirlo como parte de nuestra familia y, como les decía ahora, hablar del concepto de familia multiespecie. Bueno, muchas gracias. La verdad, súper interesante esto de la familia multiespecie, pero claro, el tema que emerge y que creo que es un debate que está tomando mucha relevancia es sobre todo que cada vez hay menos recursos para alimentos, sobre todo, y grandes necesidades de la humanidad, y preguntarnos si siempre debemos priorizar a los seres humanos y sus necesidades de todo tipo frente a las necesidades de los animales o dejando directamente de lado a los animales. ¿Cómo lo ves, Santiago? Mira, Susana, y para todos, voy a tomar a dos autores. Hay uno que es Paul Carruthers, así se puede escribir para que lo busquen de todas maneras si están interesados. Paul Carruthers, y él tiene una visión muy crítica de todo esto. Él nos dice, y abro comillas, la preocupación por el bienestar de los animales, si bien expresa estados admirables de carácter, es irrelevante y debería combatirse en lugar de fomentarse. Digamos que esa es una visión. Él dice, venga, realmente nos estamos desgastando mucho para atender el tema de los animales cuando hay tantas necesidades por atender el tema humano. Dice, por ejemplo, el mismo Paul Carruthers, mucha de la energía moral que se consume defendiendo a los animales se ha desviado de otros ámbitos. Deberíamos, dice él, dedicarlo a otros ámbitos. Pero voy a tocar la contraparte y es un tema muy, muy interesante. Voy a tocar a Michael Sandel, que es autor de famosos libros como Justicia, Lo que el dinero no puede comprar. ¿Y qué nos dice Michael Sandel? Y él de alguna manera hace referencia al tema de los animales. Dice, el altruismo, la generosidad,
la solidaridad y el civismo no son como mercancías que disminuyen con el uso, son músculos que se desarrollan y fortalecen con el ejercicio. Entonces, el mensaje que nos quiere dar Michael Sandel es, venga, ese dinero que estamos dedicando a los animales, de alguna manera, no es que lo estemos dejando dedicar a otros ámbitos. Al contrario, tenemos que dedicar un tema de altruismo. Inclusive el mismo Peter Singer en Ética Personal también nos hace hincapié grande en el tema del altruismo y altruismo efectivo. Les voy a contar una anécdota. En algún momento en la clínica veterinaria aquí en Colombia, en Medellín, nos pidieron que atendiéramos una iguana, una pequeña iguana que había sido sacada del medio natural y tenía una fractura abierta. Esa iguana necesitaba un pequeño clavo ortopédico. Nosotros desde la universidad conseguimos un clavo pediátrico y fue un fenómeno muy bonito. Pasa el primer día, pasa el segundo día, el tercer día ya había consolidado. Y a las personas de la calle, a la gente del común la entrevistaban y le decían, ¿qué opina de la atención de la iguana? Y digamos que la gente maravillada, excelente, pero hubo una persona que dijo, llevo 3 meses esperando a que mi hijo lo atiendan y no ha sido atendido, que porque faltan elementos, porque en ese momento el sistema de salud no tenía, digamos, la cobertura que tiene hoy en día. Entonces fue una crítica de alguna manera a el hecho de haber invertido en una iguana sabiendo que hay tantas personas necesitándolo. Pero el mensaje que doy yo y que daba en la época que era decano de la facultad y hoy en día como jefe de posgrados es, nosotros tenemos una misión de vida, tenemos una vocación y no vamos a dejar de atender esa vocación y esa misión de vida. Es un tema bien complicado y que genera dilemas, obviamente. Ahí todos deben estar de alguna manera pensando, oye, esto vale la pena analizarlo con calma. Sí, sin duda, y con el tema de alimentos ni hablemos, y el crecimiento demográfico, un tema que abre a muchísimas otras cosas. Pero bueno, en esto se plantea sobre todo cuáles son las diferencias más importantes que hay entre animales y humanos, por esto de los valores, ¿no? Pero sobre todo en términos de lenguaje, racionalidad, autonomía, y bueno, podríamos pasar a otras cosas como respeto, derechos, pero por lo menos en esos 3 aspectos, ¿cómo lo ves? Lenguaje, autonomía, racionalidad. Muy bien. Hay algo que ya Franz de Waal, Franz, si lo quieren buscar, igual trataré de mandarle a Mercedes, a Susana, a Sacha, les vamos a mandar algunos textos y alguna bibliografía importante para que puedan consultar. Voy a citar a Franz de Waal. Franz de Waal es un primatólogo muy importante. Y Franz de Waal, de alguna manera, el primer mensaje que nos da es, venga, anteriormente se decía, los animales son irracionales, los humanos son racionales. Y Franz de Waal ha ido demostrando cómo, por ejemplo, el bonobo, que es una especie de chimpancé, anteriormente se decía eran chimpancés, desde el 90 ya se definió como una especie diferencial, que es el bonobo. El bonobo tiene más parecido, por ejemplo, el macho bonobo tiene más parecido al hombre en términos genéticos que la misma mujer humana al mismo hombre. O sea, ahí hay temas muy... Y entonces dijo, el tema de la racionalidad no es de blancos y negros, sino hay tonalidades grises y los animales manejan ciertas tonalidades. Y en el tema, por ejemplo, del lenguaje, el lenguaje, digamos que nosotros obviamente ya tenemos muy bien definido cómo nuestra estructura de síntesis, semántica, podemos buscar ciertos sinónimos, podemos tener estructuras de ideas muy claras, pero se han hecho ejercicios con algunos animales y voy a compartir también un video muy interesante con algunos chimpancés, por ejemplo, los cuales empezaron de alguna manera a tener cierta particularidad en el manejo de frases o como hemos visto, hay algunos animales que simplemente por repetición, el caso de los loros, van repitiendo ciertas palabras, son palabras. En cambio que las personas, digamos que sí tenemos muy bien arraigado todo lo que es la estructura de frases completas. Ahí es donde se ha visto un poco de diferencias entre el humano y el animal. Finalmente, y si nos vamos a épocas antiguas, recordemos que los animales eran considerados como máquinas y Descartes era uno que decía, venga, los animales simplemente son máquinas y son autómatas. ¿Qué quiere decir ese tema de autómatas? Que responden ante estímulos, pero no tienen ninguna conciencia
y él ahí inclusive empezó a manejar el tema de conciencia con C y conciencia con SC, que es distinto desde la naturaleza del análisis. En el tema de Descartes y el análisis, por ejemplo, que nos hacía el mismo Descartes, quiero decirles, ya voy a encontrar bien la cita que quiero dejarles acá. Hay unos puntos que son claves. El estatus moral de los animales. Entonces, ahí entrar a reconocer si los animales tienen estatus o no tienen estatus moral. Aquí en Colombia, por ejemplo, sabemos que los animales son considerados bienes semovientes. ¿Qué quiere decir eso? Que se pueden mover de un lugar a otro y son bienes de las personas. Eso ya muestra diferencia. El estatus instrumental. Yo no le puedo pegar a un animal porque su propietario se va a enojar, su propietario me va a golpear o me va a demandar ante lo civil. Ahí vendría un estatus instrumental. Y lo otro que fue la tendencia y es a donde tenemos que apuntarle, que es un estatus de valor intrínseco. Quiere decir, el animal, independiente de su propietario, independiente de ciertas otras corrientes de la ética, el animal siente dolor, el animal puede sufrir y por esa razón nos debe importar. Entonces esto es muy importante manejarlo. El tema del lenguaje puede tener ciertas dudas todavía en cuanto a estructura, etcétera, etcétera. La racionalidad ya está claro que no es blanco y negro, sino que hay tonalidades grises y lo importante sí es empezar a reconocer ese valor intrínseco en los mismos animales. Bueno, evidentemente esto abre a todo el tema sobre derechos de los animales, la dignidad de cada una y en relación sobre todo al desarrollo evolutivo y a las distintas especies. No sé si quisieras decirnos algo para cerrar esta primera parte que hemos tomado, Santiago, que ha sido tan interesante. Muy bien, sí. Hay algo que quiero dejar como mensaje. Cuando analizamos el principialismo, dígase la autonomía, la beneficencia, la maleficencia y justicia, definitivamente nos quedamos corticos para analizar el tema de los animales. Y aquí aparece algo también, inclusive Kant nos invitó a que no habláramos de autonomía en los animales, sino de heteronomía, que los animales de alguna manera dependen de ese ser externo a ellos y que muchas de las decisiones que se toman no dependen del mismo animal porque hoy en día tienen limitada su forma de proceder, su forma de comportarse, entonces se hablaría más de una heteronomía y eso es importante. Y lo otro que quiero dejar como mensaje final y tiene que ver con el altruismo efectivo que hablaba ahora, que lo citó mucho Peter Singer, es que deberíamos buscar el máximo bien y la máxima felicidad. Y en ese sentido, menos sufrimiento, más felicidad y quedaría como inquietud, Susana, y te lo voy a dejar para una próxima sesión, no lo vamos a resolver hoy. Los animales sienten felicidad, no lo voy a resolver hoy. Queda como tarea, queda como tarea. Ok, muchísimas gracias, Santiago. Ha sido un placer escucharte y quiero, bueno, compartir con los alumnos que tenemos tus materiales, que van a tenerlos dispuestos para que los puedan leer y que, bueno, también le vamos a dar tu correo para que te empiecen a preguntar sobre todo sobre eso de la felicidad, que es un tema muy interesante. Muchas gracias y buenas noches.